el amor del Padre, la comunión del Hijo y del Espíritu Santo reine en el corazón de cada uno de ustedes. Los acompañe siempre y se glorifiquen en el Señor nuestro Dios, Padre Creador, Dios del cielo y de la tierra. Hoy día, para compartir este mensaje que vamos a dar, un tema abierto. Cabe recalcar, hay hermanos que están confundidos a la verdad. Y surge una personita por ahí diciendo que Dios no existe. Diciendo que Dios no existe y que no le hagamos caso a Dios porque cuando te enfermas Dios no socorre. Cuando no tienes comida, Dios no te da. Entonces, hoy día les vamos a tapar la boca a esos mentirosos con la Biblia. Y de antemano con la Biblia Reina Valera. Y si hay alguno que quiera subir, bienvenido sea, lo subo y conversamos y debatimos lo que quiera conversar. Dando la bienvenida a todos ustedes, seguidores de este su canal, el Evangelio del Día, con su hermano Ángel Santa María. Y viene llevando, predicando y transmitiendo el mensaje de Dios. Hoy día para que no se dejen engañar, queridos hermanos. Por ahí surgen hermanos que andan pregonando, andan como el mono de rama en rama, del tingo al tambo, saltándose de la Biblia, saltándose como pericos, y al final no saben dónde quedarse. Voy a empezar con la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 6. ¿Por qué empiezo con la carta a los Hebreos? Quizás hoy día no voy a dar el Evangelio, porque viendo las redes sociales, cómo insultan a la Iglesia Católica. Cómo insultan a la Iglesia de nuestro Dios, Padre, Creador, Dios del cielo y de la tierra. Cómo la insultan. Cómo la menosprecian. E incluso hablan mal hasta de nuestro Padre Dios, Creador del cielo y de la tierra. Pero aquí hay una persona, quizás no ser una persona bien preparada, quizás no ser una persona bien educada a confines de otras personas, pero siquiera hace el intento, está poniendo la primera piedra, como se dice, está poniendo un granito de arena para tratar de ir moldeándose como el barro del alfarero. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que hiciste el mar y cuanto lo llena, danos la fuerza y la sabiduría para interpretar este mensaje. Apártanos de nosotros el sueño, la pereza, todo aburrimiento. Haz de nosotros la persona que tú quieres que seamos para llevar tu mensaje, tu amor y tu palabra por todo el mundo. Unidos en oración con tus hermanos y con tus hijos. Tú que estás sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso, que debía de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Desciende tu amor y tu paz y tu espíritu sobre todos nosotros, tus hijos. Tú que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy día que empezamos esta oración, queridos hermanos, este compartir para todos ustedes y que no se dejen engañar, no se dejen bauquetear por uno que venga
y te diga, es que la Iglesia Católica no es la de Cristo. La Iglesia Católica no la fundó Cristo, la fundó Constantino. La iglesia la fundó Constantino, no, hermanos. No se dejen engañar, porque para eso pruebas y capítulos y versículos tengo y los voy a dar. Y si hay algún hermano que es evangélico y se resiente a lo que yo voy a decir, pues hermano, no se ponga a insultar al hermano Ángel Santa María, no se ponga a calumniar, o me pueden mandar para el infierno, me pueden mentar hasta la madre, no. Agarren su Biblia conmigo. Lector ahorita no tengo porque el lector está ocupado, voy a mismo a ser de lector. Entonces, vamos a saborear. Y si no está en la Biblia lo que yo voy a hablar, les doy autoridad y permiso y digan, este hermano es un mentiroso. Este hermano estaba boqueteando. No, vamos a defender la doctrina que Jesús fundó. Vamos a defender la palabra de Dios. Empezamos con la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y siguiente. Escuchemos con atención. Hebreos 9, 6 dice. Desde el 5 vamos a leer. Por encima del arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Con más detalles, estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio. Los sacerdotes. Dicen los protestantes, nosotros nos vamos al culto. Pero según la Biblia, ¿quiénes son los que celebran el culto? ¿Quiénes son los que tienen autoridad de celebrar un culto? ¿Un pastor? ¿Un sacerdote? ¿Un hermano evangélico? Escucha lo que dice Hebreos 9:6. Estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes entran en todo tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio. Los sacerdotes entran a cumplir su ministerio. En conclusión, los hermanos separados dicen, nosotros nos vamos al culto. Vamos al culto, sí. Dígame si tienen sacerdotes. Dígame si en medio de ustedes está el sacerdote que los espera. Pero al contrario, ustedes no tienen sacerdote. Pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una vez. Entra una vez solo el sumo sacerdote. Y los hermanos separados no tienen sacerdotes. Y los sacerdotes entran a cumplir las cosas del Señor. Ya por ahí me podrán decir, es que nosotros no podemos confesarnos ni podemos decir porque el sacerdote es un hombre pecador. Sí, es un hombre pecador. Pero no es cualquiera. Porque son ministros. Son ministros de Dios. Los sacerdotes tienen autoridad, tienen poder. ¿Para qué? Para perdonar dichos pecados. Ellos son los únicos
quien te puede perdonar pecados. Y un hermano que no sea de la Iglesia Católica dice, es que nosotros no nos podemos confesar. Y dice Hebreos capítulo 5, versículo 1, que lo vamos a ver, dice la carta a los Hebreos 5:1, escuchen, Hebreos capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Ahora, el sacerdote debe ofrecer dichos pecados por él mismo y por los del pueblo. Quiere decir que el sacerdote tiene que perdonar los pecados del pueblo, de los hermanos. Tiene que perdonarlos, ¿para qué? Porque él es el encargado. Pero miren, ¿por quién fue llamado un hombre de entre los hombres? Nadie se apropia de esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón. Mira, ¿y cómo le dice a los sacerdotes? Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar dijo, tú eres mi sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. Tú eres mi sacerdote para siempre. Tú eres mi sacerdote para siempre. ¿Ah? Y tampoco nadie se apropia su unidad, sino que debe ser un sacerdote es llamado por Dios. Y otro, el sacerdote elige a la persona a quien le va a servir. Dios elige. ¿Quién es la persona que le va a servir? ¿Quién es la persona que verdaderamente le va a acompañar? ¿Quién es la persona que va a estar al servicio? Pero mira lo que dice. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Voy a poner un ejemplo. Una madre, una mujer que salga encinta, en conclusión embarazada, ¿sabe qué va a ser su hijo? No sabe. ¿Será ese hombre? ¿O irá a ser? ¿O irá a ser mujer? Pero ¿quién es el que sabe qué género va a ser? Dios. Él es el único que sabe. Pero Dios tiene un propósito sobre ese varón. ¿Por qué? Porque va a ser su sacerdote. Ya lo tiene escogido, ya lo tiene elegido. Por eso le dice, tú serás mi sacerdote. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y en otro lugar le dijo, tú eres mi sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. A semejanza de Melquisedec. Por eso los sacerdotes están al servicio de Dios y a semejanza de ¿quién? De Melquisedec. Ahora, y que me diga un hermano protestante que eso no es verdad. Lo que pasa es que están engañados.
Lo que pasa es que se han dejado engañar. Se han dejado vender gato por liebre, se han dejado engañar, se han dejado confundir, se han dejado lavar la cabeza. ¿Quieren masitas? Vamos a dar. Estamos en un tema abierto. Estamos hablando sobre los hermanos que dicen que no es la iglesia de Cristo, que es iglesia por allá, por acá, por acá, por acá. Por eso nosotros tenemos que defender la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó. Ahora, vayamos a la carta de los Gálatas. Gálatas 1, 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10 nos viene a decir otro pasaje. ¿Por qué estamos hablando con la Biblia? Porque el interés de nosotros es que ustedes y yo tengamos la plena convicción de saber la verdad. Ustedes de repente dirán, este hermano está hablando cosas que no son. Se está saliendo fuera del contexto. No me estoy saliendo del contexto. Estoy hablando conforme es y conforme dice la Escritura. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho, nosotros, yo les digo, fuera con él. Se los dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no sea el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Hermanos, si ustedes se quieren cambiar, si ustedes se arrepienten y dicen, no, es que yo estaba en la oscuridad, yo estaba en la mentira, aleluya, gloria al Señor, pero vino un ángel, me reveló la verdad y ahora soy salvo, aleluya, gloria al Señor, salvo eres, salvo, porque no tenemos pecado a mentiroso, que dice la primera carta de Juan, 1 Juan 1:8, el que diga que es un mentiroso, el que diga que no tiene pecado, es un mentiroso. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Es que ustedes tienen pecado. Nosotros ya no tenemos pecado, porque nosotros ya salimos de la ramera, la gran prostituta, la gran Babilonia, y ahora somos de la iglesia de Cristo. Ah, bárbaro. Se salieron del evangelio. Por eso dice Pablo se toma la molestia y nos dice, si ustedes se salen para pasarse a otro evangelio, ¿qué nos dice Pablo? Anatema. En conclusión, ¿qué significa la palabra anatema? Maldición. La palabra anatema significa maldito, maldita. Maldito tú que te bautizaste en la única iglesia que Cristo fundó y te sales a otro evangelio. Maldita tú que siendo una cristiana que dabas catequesis,
que dabas temas en la iglesia, era la de la parroquia, apoyabas en todo y te sales a protestar. Por eso no me digan a mí, abran su Biblia y dice, anatema, maldito, maldita, malditos, que se salen de la iglesia de Cristo a formar otro evangelio. Pero lo más triste, que no se salen por el amor a Dios. Se salen ¿por qué? Porque ahí está el dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en la iglesia de Cristo simplemente lo que nos dan nuestros hermanos sacerdotes y la palabra de Dios es la humilía todos los días, todas las semanas o todos los domingos. En cambio, en una secta protestante, lo que te van a dar es el diezmo. ¿Y cuánto pides? El 10% de tus ganancias. Y Pablo nos dice, oye, maldito, tú que te sales a pasarte a otro evangelio. Maldito tú que te pasas a otro evangelio. Maldito tú que te quieres salir. Por eso me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Ustedes que eran católicos. Ustedes que estaban inscritos según la sola fe. Porque aunque sean de otra iglesia, ustedes se bautizaron en la iglesia católica. Y déjenme decirle una cosa. Ustedes siguen siendo católicos. Ante la gracia de Dios. ¿Quieren que les diga? La carta a los Efesios lo va a explicar. Ustedes siguen siendo católicos. Ustedes, hermanos separados, siguen siendo católicos. ¿Les guste o no les guste? Es que yo, ¿por qué voy a ser católico? Es que yo ya me salí de esa iglesia. Ah, pero te bautizaste en la iglesia de Cristo. Te bautizaste en la iglesia que Dios fundó. Te bautizaste en la única iglesia, la católica. Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6. ¿Qué dice? Un solo Señor. Vamos a ver lo del 4. Un solo cuerpo, un solo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. A ustedes. Estamos en el versículo 4, ahorita vamos al 5. Una sola misión. Ustedes han sido llamados. Miren, para yo estar acá, quizás Dios tiene un plan para mí y yo no lo descubro, yo no lo sé, pero somos llamados. Por eso ahorita Pablo nos está escribiendo, ustedes han sido llamados. ¿Para qué? Para escribir la buena noticia, para escribir, enseñar la buena nueva a los pobres, para llevar la buena doctrina, para llevar la palabra de Dios. Ahora, un solo Señor, escuchen, un solo Señor, una sola fe en Cristo, un solo Dios, un solo bautismo, como dice, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está por encima de todo, lo que penetra y lo que está en todo. En conclusión, nosotros somos cristianos, herederos de la verdad. Nosotros somos cristianos porque nos hemos bautizado. ¿Dónde? En la única iglesia que Cristo fundó. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. ¿Dónde lo encontramos? Mateo 28, 19 y 20. Ahí encontramos el mandamiento del Espíritu Santo. Dice, vayan y bauticen. Por eso dice, Marcos 16, 15. Vamos a ver Marcos 16, 15.
¿Qué nos dice Marcos 16:15? Por eso nosotros tenemos que saber y defender bien los mandamientos, el mandamiento de la iglesia. Tenemos que saber elegir correctamente lo que la iglesia nos está diciendo. Marcos 16:15 hoy día nos viene a decir, en este pasaje lo que vamos a encontrar ahorita nosotros. Ahora, dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda creación. El que cree y se bautice, se salvará. Y el que se niegue a creer será condenado. El que cree y se bautice, se salvará. Y el que se niegue a creer, será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Por eso dice el Señor Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura y toda la persona que escucha esta palabra y al que se niega a creer será condenado. El que se niega a creer será condenado y el que escuche se salvará. ¿Quién de ustedes se quiere condenar? Hay de ustedes que se han separado de la única iglesia de Cristo. Hermanos separados. ¿Usted quiere vivir engañado toda su vida? ¿Usted quiere seguir que lo mientan, que le engañen? Como dice Juan 8:44, el que engaña es el hijo de ¿quién? Del diablo. Y toda mentira viene de él. Primera de Juan 3:7. La mentira es parte del demonio. Y dice la primera carta a los Efesios capítulo 4, versículo 5. Por eso basta de mentiras. Que no nos vengan a engañar. Que no nos vengan a mentir. Que no nos vengan a confundir. Por eso Marcos 3:14 nos viene hoy día a decir lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros tenemos que leer es enseñanza, es mandamiento, es una doctrina de verdad. Es mandamiento de la Iglesia Católica. Es lo que está escrito en la Santa Escritura. Marcos 3:14. Jesús subió al monte y los llamó a los que él quiso y los reunió. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ojo, para enviarlos a predicar. Dándoles poder para echar demonios. Jesús instituyó a los 12, dándole poder para echar demonios. Entonces, Jesús instituyó y nombró 12, y aquí están los nombres de los 12. Simón, Judas, hijo de Zebedeo, Bartolomé. Y entonces Jesús los nombró y los instituyó apóstoles y les dijo, vayan a predicar, vayan a anunciar la palabra de Dios, vayan. Y por eso dice la carta a los Corintios, 1 Corintios 9:16. Escuchen, 1 Corintios 9:16. Pues ¿cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Ojo, estoy obligado a hacerlo y pobre de mí si no proclamo el evangelio. Y pobre de mí.
si no proclamo el evangelio. Pobre de mí si no les anuncio a mis hermanos. Pobre de mí si veo hermanos que se están desviando, se están yendo a una iglesia protestante, se están yendo a una iglesia satánica, se están yendo a una iglesia formada por un hombre. Y pobre de mí si no les hablo los oídos, si no les hablo con la palabra de Dios. Dios me va a juzgar. Por eso estoy por aquí, dice Pablo, por eso estoy aquí. Y pobre de mí si yo no les anuncio el evangelio. Pobre de mí cuando Dios me llame de este mundo al otro mundo. Pobre de mí. ¿Qué hiciste en la tierra? ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus obras de caridad? No hice nada. 1 Corintios 9:18. Miren, 9:16 lo que nos está diciendo. Ahora, vamos a la carta al Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis 2:2. Miren lo que nos va a decir Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Aquí vamos a empezar con lo fuerte ya. Aquí empezamos con lo fuerte. Porque conozco tus obras, tus dificultades y tus perseverancias. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman mismos apóstoles. Y los hallaste, escuchen lo que viene, y los hallaste mentirosos. Y los hallaste mentirosos. Y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Y los hallaste mentirosos. Por eso viene uno, te proclama, es que vengo de parte del Señor, vengo de parte de Dios, y yo vengo a proclamar el Evangelio, yo vengo a dar la buena nueva. ¿Acaso el diablo va a llegar con cola y cacho a predicarte? No, el diablo tiene sus secuaces, él sabe a quién va a mandar, él sabe quién va a llegar a tocarte tu puerta a confundirte. Él es el astuto, es inteligente, sabe cómo hacerlo, sabe a qué horas te va a llegar, a qué horas te va a encontrar y sabe a qué horas te va a buscar, sabe tu debilidad. Sabe cómo te va a encontrar. Por eso tienes que estar preparado. Por eso San Marcos, estén preparados. Y en oración, al menos recen 1 hora al día para estar preparados cuando llegue la hora de la verdad. Para que no se dejen engañar. Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Miren. Segunda de Juan 10 vamos a leerles. Segunda de Juan 10. Desde el 9. El que se aventura y permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese sí posee al Padre y al Hijo. El que posee en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes, ojo, aquí esto me interesa. Juan nos está diciendo, si alguno viene a ustedes, y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni lo saluden. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Tendría muchas cosas que decirles, pero prefiero por hacerlo por escrito. Si alguno, un testigo,
un pentecostal, un mormón, uno de la cosecha viene y te dices que te vengo a predicar la palabra de Dios, te vengo a predicar el evangelio de Jesucristo, te vengo a traer la buena noticia. Tú tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que dejar lo malo. ¿Y por qué no se arrepienten ellos que andan en pecado? Hoy día, ¿ustedes a quién le van a hacer caso? ¿A mí? ¿Al evangelio? ¿Lo que dice Cristo? ¿O lo que un hermano separado anda diciendo? Ustedes y yo tenemos que obedecer a Cristo, porque es mandamiento de la iglesia. Es mandamiento de la iglesia, es mandamiento católico, es mandamiento universal, que tenemos que hacer lo que dice Cristo, no lo que dicen los hombres. Es un mandamiento de Dios. Que va acompañado por Dios, y va acompañado por el mandamiento de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Mm? Ustedes tienen que saber a quién van a recibir. Ustedes tienen que saber y ver lo que van a... Porque si alguien viene a tu casa con un evangelio diferente, con una doctrina diferente, no lo reciban en sus casas. Así bien, hermanito, que tengo a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, vida y salvación, aleluya. Gloria al Señor. Es que tú, si te entregas, te salvarás. Mentira. No le creas. No le creas. Dile, mentiroso, fuera de aquí, decía Pablo en Gálatas, anatema, maldito, fuera de aquí. Tú me traes un evangelio diferente. Tú me traes una doctrina diferente. Y yo no quiero traicionar a mi iglesia. Yo no quiero, por eso dice Pablo, fuera de aquí, anatema, malditos, que ustedes vienen a confundirme con un evangelio que no es. Ustedes vienen a engañar a nosotros, y nosotros no nos vamos a dejar engañar, porque ya sabemos la verdad. Y dice la primera carta de Juan, no lo reciban. Si alguien viene con un evangelio diferente, pues no lo reciban en sus casas. Si pasa, dile, siéntate, hoy día vamos a orar, aquí en mi casa mando yo. Hoy día vamos a leer el Santo Evangelio, vamos a leer el Rosario, vamos a rezar el Padre Nuestro, vamos a leer el Gloria y la Ave María. No es que, y yo esas cosas no se dicen porque yo no lo rezo, yo no lo leo. Ah, pues tú estás en mi casa mando yo. Nadie te fue a traer, tú veniste porque hoy día leemos el Rosario y hacemos el Ave María. Y saque su rosario, ¿cómo se van corriendo los protestantes? Verá, que no te van a aguantar y se van a ir corriendo, se van a ir volando y no se van a quedar en tu casa. Gracias, Arcadio. Gracias, hermano, por seguir este canal. Gracias. Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Arcadio. El Señor te cuide, te proteja. Y a los que no también, bendito sea el Señor, los cuide. Gracias por seguir este canal del Evangelio. Y seguimos nosotros evangelizando. Entonces, por eso estamos viendo. Y ahora, vamos a la carta de Ezequiel de Santiago. Santiago 5, 19, 20. ¿Qué nos viene a decir Santiago? Pero antes de pasar a la carta, vamos a 1 Juan 4, 4. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Nos viene a decir, 1 de Juan 4, 4. Nos dice, ustedes, hijitos, son de Dios. Ustedes, hijitos, son de Dios. Y ya han logrado la victoria. Y ya han logrado la victoria sobre esa gente. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ustedes, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en ustedes. ¿Y quién es el que está en el mundo?
el demonio. ¿Quién es el que está en el mundo? Satanás. ¿Quién es el que está en el mundo mendigando para hacerlos caer? El demonio. ¿Y quién es el que más poderoso que está entre ustedes? Jesús de Nazaret. Jesús nuestro Señor. Él es el que está en ustedes. Y el que está en el mundo es el que está rondando para hacerlos caer, para hacerlos tropezar, para hacerlos confundir. Pero hay del católico que quiere ceder y hay del católico que dice, no, yo soy de Cristo y a Cristo vuelvo y al mundo no vuelvo más. Por eso, ustedes, hermanos, tienen que saber lo que dice aquí la carta de Juan. Ellos, ojo, ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Miren, el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. El que conoce a Dios ellos son del mundo. ¿Por qué? Porque andan confundiendo, andan engañando al católico. Andan con lo que les pasa confundidos, confundiéndose y no se dan cuenta de lo que estaban haciendo. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Por eso su lenguaje es del mundo. Por eso te vienen a confundir. Por eso te vienen a atarantar. Por eso los hermanos separados te vienen a confundir con la única cuestión de que tú no escuches el evangelio, no escuches la prédica, no escuches las reflexiones, no escuches y te apartes de Dios. Ojo. Nosotros, en cambio, y el mundo los escucha, dice ahora, nosotros, en cambio, somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos escucha. El que conoce a Dios nos escucha. ¿Qué quiere decir que son del mundo y el mundo los escucha? Que los hermanos separados son del mundo, porque andan perdidos por el mundo, confundidos en el mundo, engañándose por el mundo. Y eso no es, estos hermanos no hay quien les diga la verdad, porque les tienen algunos miedo, porque algunos les tienen temor, porque algunos dicen, no, yo no me voy a enfrentar porque saben decir al contrario, están enseñados pero para mentir, no más para decir la verdad. Y que nos vengan a engañar, no, queridos hermanos. Ahora, Santiago capítulo 5, versículo 19-20. Santiago nos viene a decir hoy día, acá está, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Sepan que el que aparta un alma de la muerte, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Si alguno se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, mi trabajo, hacerlos volver,
hacerlos que regresen a la casa que Cristo fundó, que regresen a la iglesia que Dios quiso para ustedes. Sepan que estamos, ¿qué? Salvando un alma del pecado, un alma de la muerte. Esa es la misión mía. Que regresen de la iglesia protestante donde estuvieron un día, donde están ustedes metidos, porque la iglesia de Cristo está que los espera. La casa de Dios, el pilar y base de la verdad. Los sigue esperando. Primera de Timoteo capítulo 9, versículo 11. Primera de Timoteo 1, 9 al 11. Primera de Tito 1, 9 al 11. Vamos a ver acá. Colosenses. La carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 8. Nos viene a decir un pasaje hermoso. Colosenses 2, 8. Cuídense de que nadie los engañe, con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. En él reside toda plenitud de Dios corporalmente. En él pues ustedes lo tienen todo, pues él está por encima de los poderes y autoridades sobrenaturales. Cuídense. Cuídense, queridos hermanos, cuídense. Cuídense que nadie, ojo, que nadie los venga a engañar. Que nadie los venga. Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías. Cuídense de que nadie los venga a contemplar. Cuídense de que nadie les diga, es que ustedes están en la mentira y tienen que salirse a la verdad. Cuídense de las palabras bonitas, de las palabras piadosas, de las palabras lisonjosas. Cuídense, tengan mucho cuidado. Cuídense, que nadie los venga a engañar con sabidurías que de cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, que no son más que doctrinas diabólicas, no son más que doctrinas de hombres que solamente se fijan por el amor al dinero, se fijan por el amor a Dios, no lo hacen, por el amor al dinero, sí lo hacen. Por eso, la carta a los Colosenses nos dice, cuídense, porque en ustedes depende. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos cuidemos y nos demos cuenta que estamos engañados. Y así, la verdad nos hará libre. ¿Pero cómo? Si nosotros no nos sabemos cuidar, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Por qué? Porque hablamos con protestantes, hablamos con ellos, hasta les hacemos caso. Hasta los saludamos, hasta los recibimos en nuestras casas. Hasta los recibimos en nuestras casas. Hasta los hacemos pasar. Hasta le decimos bienvenido, pasa hermanito. Aquí en mi casa te voy a atender. Mi casa va a ser, pasa, bienvenido seas. ¿Y ustedes qué hacen? Lo reciben y pasa el hermano y comienza el hermanito que te vamos a predicar la palabra de Dios. Hoy día te vamos a predicar. Y sacan su Biblia y le comienzan. Es que María tuvo más hijos, es que María es acá, es que las imágenes son esto. Y el católico comienza a tambalear. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Tito hoy día? Cuídense. Colosenses dice, cuídense. Que nadie los venga a engañar. Cuídense de las mentiras. Cuídense de las cosas que no son. Deben ustedes estar al pendiente y cuidarse de la mentira. Porque Satanás anda rugiente por comer. Satanás anda de hambre por devorar lo que un día ustedes sembraron en su corazón, lo que un día sus padres, sus hermanos, sus ancestros
les sembraron. Satanás quiere devorar. Que no se cuidan. Es que me gusta la iglesia evangélica porque se canta bonito, porque se ora, porque se danza, porque se salta. Entonces, ustedes no van por el pan, ustedes van por el panadero. ¿Qué quiero decir? Ustedes, si se van a la iglesia protestante, no es por alabar a Dios, porque bailan, porque cantan, porque danzan. Entonces, ¿a quién tratan de alabar ustedes? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios? Ahora, Tito, capítulo 1, 9 al 11. Empieza. Tito nos viene a decir 1, 9 al 11. Escuchemos lo que dice Tito. Al contrario, que practique la hospitalidad, que sea justo y piadoso. Dueño de sí mismo. Aquí. Escuchemos. Que se atenga a la doctrina segura y que sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que lo atacan. Por eso estoy debatiendo, refutándoles con la palabra de Dios. Por eso estoy refutándoles, rebatiéndoles con el mensaje de Dios, con la palabra de Dios que es vida. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes que andan por las esquinas, engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Y mire lo que dice Tito, hay que taparles la boca. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no convienen y desconciertan a familias enteras. Pues hay que taparles la boca. ¿Por qué? Porque desconciertan a familias enteras, son charlatanes, mentirosos, babalaos, embusteros. Andan de engaño y engaño. Ahora, vamos a Gálatas. Gálatas 3:27. Gálatas 5:7 nos viene a decir otro pasaje. Gálatas 5:7. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse? Para que ahora no sigan la verdad. Porque esa hora no es voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar la masa. Ustedes estaban caminando bien. Estaban en la iglesia de Cristo. ¿Quién les dio la señal de detenerse? ¿Quién les dijo que no siguieran a la iglesia que Cristo fundó? Un hermano separado, un hermano protestante. ¿Quién les dijo que no siguieran a Cristo? ¿Quién les dijo que esa era una mentira, una falacia? ¿Quién les cambió la idea, la mente? Nadie es, mientras no fue un hermano protestante. ¿Pero por qué? Porque no hay ni un hermano que tenga el valor y les predique con Biblia. Les predique con la verdad. No hay un hermano que les diga su verdad con Biblia, capítulo y versículo. Por eso estamos aquí. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse? Ustedes, que estaban caminando
en la enseñanza, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién les dio la señal de detenerse para que ahora salgan a formar una secta? Para que salgan a formar una secta y se formen y digan que somos de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca agarraron la Biblia. No estudiaron la Biblia. No se centraron en la Biblia. No se centraron en el Evangelio. No quisieron estudiar. Y ese es el problema. Hasta ahí estamos mal. Ahora, nosotros pasamos a la segunda carta de Corintios. Segunda de Corintios 11:4. Escuchemos. Ahora pues, ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como él se lo predicamos. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Y un evangelio diferente al que abrazaron. Y lo aceptan, sin dificultad. Sin embargo, no creo ser inferior a nada de esos super apóstoles. Por eso Pablo nos dice, en este pasaje que estamos viendo, 11:4, ahora vienen a predicarles a otro Jesús. Ahora vienen a predicarles a otro Cristo. Ahora vienen a predicarles otra palabra, otro evangelio. Ahora vienen a decirles que Cristo no dejó el Padre Nuestro, que el rosario en la Biblia no es bíblico. Ahora vienen a predicarles otra doctrina. Ahora vienen a predicarles a otro Cristo. Ahora vienen a enseñarles doctrinas de hombres, doctrinas diabólicas. ¿Y ustedes quieren vivir en eso? ¿Ah? Ahora vienen a predicarles a otro Cristo. Ahora vienen a predicarles otro evangelio diferente. Miren, ahora vienen a predicarles a otro Jesús, no como el que se lo predicamos. No como el que nosotros le enseñamos. No como el que la Iglesia Católica te enseña. No, al contrario, como a ellos se les da su gana. Y cuando les dices la verdad, no les gusta. Cuando les lees capítulos y versículos, no les gusta. Y que vengan a hacer mentiras, allá ellos. Miren, ahora, el versículo 7 dice, ¿no habrá sido mi pecado el haberme rebajado para que ustedes crecieran y yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada? Yo les he entregado el evangelio sin cobrarles nada. Yo les he entregado el evangelio, dice Jesús, pero sin cobrarles nada. ¿Y ustedes por qué lo cobran? Es que tú tienes que diezmar. Es que tú tienes que diezmar. Y si no diezmas, te estás convirtiendo, le estás robando a Dios. Malaquías 3:7, que estás robando el diezmo, allá. Entonces, si ustedes se van a dejar engañar por un hermano que les venga a lavar la cabeza y les venga a predicar un evangelio diferente, no lo creo. No lo crean, no lo hagan caso, no se hagan partícipes de sus obras. Segundo de 1 Corintios 11, 17 al 22. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22. Agarre su Biblia. Vamos a comer este caramelo juntos. Agarre su Biblia juntos, vayamos. Estudiemos juntos. Prediquemos juntos. Hablemos juntos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22. 11, 17. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17.
Ya. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. Entonces, se nos cruzó un percance, queridos hermanos, pero a ver, el diablo siempre va a querer que no prediquemos, porque cuando le decimos la verdad, el diablo se enoja y hay una razón. Entonces, nosotros tenemos que estar lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, mientras se quite esta 11, 17 al 22. Entonces, mientras se quita, escuchamos 11, 17 al 22. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar. No los puedo alabar, porque sus reuniones pues son más para mal que para bien. Mira, porque sus reuniones pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. Se notan divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo. Incluso tendré que hacerles fracciones para que así destaquen a las personas más probadas. Pablo está hablando. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que quieren despreciar a la iglesia de Dios y quieren avergonzarla? Eso es lo que quieren, despreciar a la iglesia de Dios y quieren avergonzarla. ¿Acaso ustedes no tienen sus casas para comer y beber? ¿Acaso ustedes no tienen sus casas, dice Pablo, quieren despreciar a la iglesia de Cristo? Ustedes lo que quieren es avergonzar a la iglesia de Cristo. Ustedes lo que quieren es avergonzarla y que quede mal, pero la iglesia jamás va a quedar mal parada. Porque la iglesia es la de Cristo, la que Cristo fundó bajo el apóstol Pedro. Cristo la fundó. Cristo es el que hizo la iglesia y él la edificó. Él la hizo porque él quería verla radiante, hermosa, bella y reluciente. Él quiso verla a la iglesia siempre que esté bella, reluciente. ¿Para qué? Porque es la esposa del rey. Y ahí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que es la iglesia de Cristo. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es para comer la cena del Señor, no para comer su propia condenación y su propia indignación. ¿Acaso ustedes no tienen casa para hacerlo? ¿No tienen casa para reunirse? Protestantes que me escuchan. Protestantes que me ven. Ustedes agarren su Biblia, lean este pasaje, cómanse tus caramelos de menta, chocolate de fresa. Porque es la hora de la verdad. Y la verdad duele, pero hasta que llega la verdad duele.